Bien, ahora, después de haber hecho nuestra oración y de haber invocado la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar sabiduría, nos va a iluminar, nos va a dar discernimiento, vamos entonces a escuchar una canción, ¿ok? Con mucha atención. Versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Quiero, Señor, cantar de alegría. Quiero, Señor, amarte noche y día. Quiero, Señor, apoyarme en ti. Porque me amas primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí. Porque me amas primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, busca y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Canto al saber que eres mi amigo. Canto al saber que siempre estás conmigo. Canto al saber que me ayudarás. Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás. Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Bien, del video que acabas de ver, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia de Dios? ¿Qué dice la Biblia de Dios según esta canción? Dios es... Ajá, muy bien, Dios es amor. Perfecto. ¿Y en qué carta de la Biblia dice que Dios es amor? ¿Recuerdan lo que dice? En una de las cartas, ¿no? ¿De quién? De Juan. Muy bien, en una de las cartas de Juan. Listo, entonces hoy día vamos a hablar sobre estas cartas, ¿no? Una de ellas es la carta de Juan, una de las cartas de Juan. Vamos a ver cuál es el propósito de hoy. ¿Ok? Dice, el propósito de hoy es que tú interiorices, ¿ya? Que tú interiorices el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con tus vivencias personales, comunitarias, a través de las cartas católicas, ¿no? Interiorizar significa asumir, tomar para sí el mensaje de Jesucristo, ¿ya? Y las enseñanzas que la Iglesia nos da, las vamos a poner en práctica nuestras vivencias personales y también con los demás, pero en base a la enseñanza de las cartas católicas. Muy bien, ahora vamos a escuchar la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice así: ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece, pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, ahora vas a responder un par de preguntas. ¿Cómo es toda carne según la lectura que acabas de escuchar? ¿Cómo es toda carne? Cuando hablamos de carne es nuestra condición humana, se refiere a nuestra condición humana, ¿no? Nosotros como personas. ¿Cómo es esta carne según la lectura? Es como la hierba, dice, ¿no? Es como la hierba. Y la gloria es como la flor. ¿Por qué? Porque la hierba se seca, es decir, muere. Nuestra condición humana también tiene un fin. Y todo lo que hagamos y todo lo que hayamos conseguido, de repente al final no nos sirve de nada, porque en este mundo vamos a dejarlo todo. Lo que sí tenemos que hacer es acumular riquezas para el cielo, ¿verdad? Para el cielo. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo permanece en cambio la palabra del Señor? ¿No? Ahí nos dice bien claro, ¿no? La palabra del Señor, que es el mismo Cristo, permanece eternamente, eternamente, ¿verdad? Muy bien, esto lo vas a escribir, lo vas a desarrollar en tu cuaderno como tarea. Bien, vamos a ver ahora qué son las cartas católicas, ¿ok? Presta atención. Se denominan así cartas católicas porque no están dirigidas a una comunidad determinada, ¿no? Ustedes saben que Pablo escribió muchas cartas, pero las dirigía a comunidades específicas, como por ejemplo Pablo escribió a los colosenses, a la comunidad de los colosenses, a los tesalonicenses, a los romanos, etcétera, etcétera. Tenía un destinatario estas cartas. En cambio, estas cartas católicas, dice, no están dirigidas a una comunidad determinada, sino, por su nombre mismo lo dice, ¿no? Son católicas porque son universales, para todos, ¿ok? Estas son las cartas, por ejemplo, de Santiago, la primera carta y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y la carta de Judas, no el Iscariote, no el que traicionó a Jesús, no, es otro, San Judas Tadeo, ¿no? San Judas Tadeo. Muy bien. Ahora vamos a lo que es las cartas católicas y cuál es el propósito, ¿no? Vamos a ver cuál es la intención que tienen estas cartas. Empezamos aquí con la carta de Santiago. Ahí tienen a Santiago y dice que su finalidad es promover la santidad entre los cristianos. Ojo, la santidad entre los cristianos. Es decir, que él hace un llamado, ¿no? Hace un llamado a la santidad, porque todos estamos llamados a la santidad, tanto tú como yo, estamos llamados a la santidad. Como los antiguos profetas denuncian los abusos de los poderosos, también Santiago lo hacía, que empezaban a darse en las jóvenes comunidades, las primeras comunidades cristianas, ¿no? Se daban allí esos abusos, ¿no? De los poderosos. Eso es lo que denunciaba, como todo profeta, ¿no? Denunciaba también Santiago. ¿Ya? Entonces, dos ideas importantes. La santidad, ¿no? La santidad, todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Y como profeta también denunciaba los abusos. Bien, pasamos ahora a Pedro. La primera carta de Pedro, el tema de la carta primera es una exposición de la vida cristiana iniciada en el bautismo. O sea, dice Pedro que uno se inicia en la vida cristiana a través del bautismo. Ustedes saben que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿O no? No, no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo es eso, profe? Dirán ustedes. Todos somos criaturas de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? Precisamente el bautismo. Y eso es lo que anuncia Pedro. Alienta, da ánimo a los cristianos que viven en un ambiente hostil, de violencia, ¿no? Ya que ustedes saben que los cristianos eran perseguidos. Aconseja la firmeza, la paciencia y la sumisión, la fe y la esperanza. Deben
caracterizar a todo cristiano, ¿no? Como cristianos, entonces, nos pide también Pedro a nosotros que seamos firmes en nuestra fe, que tengamos paciencia a esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? La sumisión a la voluntad de Dios, la fe y la esperanza es lo que nos debe caracterizar como cristianos. La fe en el Señor y la esperanza en que Él todo lo va a solucionar y todo nos va a ir bien. En la segunda carta de Pedro, el tema de la carta segunda es la escatología, ¿no? La segunda venida de Jesús. Algunos, al no ver cumplida la vuelta del Señor, estaban desesperados, ¿no? Empiezan a dudar. El autor dice que 1000 años para el Señor es como un día para nosotros. El Señor vendrá como ladrón. Fíjense esta afirmación, ¿no? El autor dice que 1000 años para el Señor es como un día para nosotros. Es decir, nosotros estamos enmarcados dentro de una dimensión temporal. Para nosotros pasa el tiempo, para Dios no. Dios es eterno, para Él no pasa el tiempo. Y vendrá como ladrón, no a robar, lógicamente, ¿no? Sino, cuando un ladrón va a robar, ¿acaso te avisa, toca tu puerta y dice, flaquito, hoy día voy a robar y así que tenme preparadas las cosas? No te avisa. Igual el Señor no nos va a avisar cuando Él vendrá. Sin embargo, nosotros debemos estar preparados, ¿ya? Pasamos ahora a las cartas de Juan. Juan escribió 3 cartas. El propósito de la primera carta de Juan es prevenirles contra los falsos profetas, que hoy hay muchos de ellos, ¿no? Muchos falsos profetas. El tema fundamental es el amor de Dios. Recuerda la canción, Dios es amor, la Biblia lo dice, ¿no? En el capítulo tal, versículo tal, primera de Juan. Ahí está, la primera carta de Juan, ¿verdad? En ella se dice que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Las cartas segunda y tercera de Juan son muy cortas. En ellas se insiste en el precepto del amor, ¿no? Sobre todo en la segunda carta, y sobre la hospitalidad en la tercera carta. Hay que ser hospitalarios con nuestro prójimo. Bien, y por último tenemos a Judas, que exhorta a sus destinatarios, a quienes escribe, a luchar por la fe, que se ve en peligro por algunos impíos que se han introducido en la comunidad para desanimarlos seguramente, ¿no? Como hay en toda comunidad. Entonces, estas son las cartas católicas, ¿ok? Este es su contenido y su propósito también que tienen cada una de estas cartas. Ahora vamos a pasar a la profundización. Y en la profundización te voy a pedir que elabores un cuadro de doble entrada como el que vas a ver acá, identificando el propósito que tiene cada carta. O sea, en resumen, lo vas a colocar aquí, ¿no? En cada uno de estos puntitos. Perdón, ahí. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la carta de Santiago? Lo vas a colocar aquí. En resumen, ¿cuál es el propósito de la primera carta de Pedro, de la segunda carta de Pedro y así sucesivamente? Y aquí, en este cuadrito, tú vas a escribir qué te enseña esta carta hoy en día. ¿Qué te enseña para ti, para tu vida? ¿En qué te sirve, no? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje de esta carta para ti hoy día? ¿Ok? Eso es lo que vas a escribir ahí, completando este cuadrito. Bien. A continuación, pues, vamos a ver la interiorización. Hoy en día todos estamos llamados, por ejemplo, acá están el contenido, ¿no? De cada una de estas cartas. Y lo que se te pide acá es que selecciones la idea principal de una de las cartas y lo vas a aplicar a una situación de vida, ¿no? Te decía que hoy en día todos estamos llamados, por ejemplo, a la santidad. Entonces, si tú retomas este mensaje de la carta de Santiago, podrás poner entonces, como ejemplo te digo, ¿no? Vas a poner ahí, hoy en día todos, yo estoy llamado a la santidad, así como todos, por lo tanto, voy a realizar acciones que me ayuden a lograr la santidad. Por ejemplo, voy a orar,
voy a ayudar al prójimo, amar a mis semejantes, etc. ¿Ok? Y eso tú lo vas a plasmar también, aparte de eso. Esto es como algunos lineamientos que tú vas a poner acá. Y luego eso te va a ayudar en tu compromiso, ¿ya? En tu compromiso personal. Porque aquí vas a elaborar, en base a lo que tú has seleccionado, vas a elaborar una oración personal al Señor, ¿ok? A partir de esas ideas que has seleccionado. Bien, entonces, hasta aquí nomás nos quedamos. Espero que te haya gustado la clase. Ya sabes que la tarea tienes que mandarla a mi WhatsApp. Hay un WhatsApp de cada sección. Así que, bueno, nada, pues que Dios te proteja y te cuide de todo mal. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho y quédate en casa. Bendiciones. Vamos a terminar entonces con un canto que nos va a ayudar pues también a cada uno de nosotros a cumplir con nuestra misión. Todos tenemos una misión de anunciar a Cristo resucitado, anunciar el Evangelio del Señor, que es, en resumen, que Él venció el pecado y la muerte y nos tiene preparado un lugar en el reino de Dios. Hasta la próxima.